Voy a leerle para ustedes, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Este es el pasaje de la lectura, mis hermanos, la lectura de la palabra de Dios que vamos a examinar. El título de la predicación, mis hermanos, es Con Dios no hay excusas. Con Dios no hay excusas. Y les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y tu fidelidad. Gracias por tu gran amor que nos tienes. Gracias, Señor, por tu misericordia que extiendes y renuevas día tras día. Gracias, Señor. No nos cansamos de alabarte y de exaltarte por esto, por lo que tú haces con nosotros. Así pues, mi Señor, gracias. Gracias, Señor. Y Padre Celestial, ahora que nos disponemos a examinar tu palabra, háblanos. Háblanos, mi Señor. Háblanos, Padre Celestial, y permítenos que en tu palabra, Señor, nosotros veamos reflejada nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo, mi Señor, delante de ti? Porque tu palabra es el mejor espejo que nos dice, mi Señor, aún lo más profundo que hay dentro de nosotros. Permite pues, Señor, que nos podamos reflejar en tu palabra y ver, examinarnos a nosotros mismos si nuestras vidas están de acuerdo con tus mandamientos y lo que tú deseas. Si no es así, mi Señor, si nuestras vidas no se conforman a lo que tú estás deseando, háblanos, mi Señor, y permítenos rectificar el rumbo. Padre, no queremos quedarnos impasibles ante tu palabra, más bien queremos responder. Y danos el gozo de entender tu palabra, danos la alegría de entenderla y danos también el gozo de aplicar tu palabra a nuestras vidas. Que al examinar tu palabra sea un gozo, que al examinar tu palabra sea una alegría, que al examinar tu palabra nosotros al final podamos obedecerte aplicándola a nuestras vidas y que eso también sea una alegría. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te pido pues que hables a mis hermanos y a mí me uses, mi Señor, por medio del Espíritu Santo, para que pueda hablar bien tu palabra a mis hermanos sin error y tal como tú has querido que se exprese tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Déjenme decirles esto, mis hermanos, los verdaderos fanáticos de los deportes, porque hay fanáticos, mis hermanos, para el fútbol, para el básquetbol, para el béisbol o para algún deporte, mis hermanos, tienen varias características. Recuerdan los detalles de su equipo o los detalles de su deporte. Hay personas, mis hermanos, que recuerdan quién jugó la final de fútbol, mis hermanos, hace 5 años o hace 6 años, mis hermanos, y recuerdan el marcador, recuerdan los jugadores, recuerdan a quién expulsaron, recuerdan si hubo un penalti o no, mis hermanos. Eso lo recuerdan, mis hermanos, muchos fanáticos del fútbol, mis hermanos. Y otra característica que tienen los fanáticos de algún deporte, mis hermanos, es que tienen un compromiso con ese deporte.
Si, por ejemplo, hay un juego, mis hermanos, tratan de conseguir los boletos. O, por ejemplo, mis hermanos, si están interesados en practicarlo, van. Mis hermanos, están cansados, se desvelaron el otro día, al día anterior de estar trabajando. Al día siguiente, si tienen un partido, van a jugarlo, estén como estén. Y dejan cualquier otra cosa, tienen un compromiso, mis hermanos, con esto. La verdad es que esto caracteriza a los fanáticos de algún deporte, mis hermanos, pero a veces me pregunto, mis hermanos, y me he preguntado, ¿qué sucedería si las personas tuvieran igual intensidad, igual dedicación y igual determinación en cuanto a las cosas espirituales, así como la tienen a los deportes o a los pasatiempos? Hay personas, mis hermanos, que recuerdan muchas cosas de ese deporte y tienen un compromiso con él. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si esa misma persona tuviera esa misma dedicación y ese mismo compromiso a las cosas espirituales, mis hermanos? Por otro lado, déjenme decirles, ¿qué pensarían de una persona que está practicando un deporte y que deja de practicarlo, mis hermanos, porque pone algunas cosas como esta? Cada vez que iba, me pedían dinero en el deporte, o dejó el deporte porque decía, mis hermanos, es que los asientos donde me sentaba para ver el deporte, para ver el juego, eran muy duros e incómodos. ¿O qué pensaría, mis hermanos, esta persona si está sentada allí viendo el juego y diga, es que el entrenador nunca vino a verme y los jugadores tampoco me vinieron a saludar nunca? ¿O qué pensarían, mis hermanos, si un fanático de algún deporte dijera, y deja el deporte, deja de ir, mis hermanos, deja de asistir a los juegos porque dijera, el árbitro tomó una decisión con la cual yo no estuve de acuerdo, estoy enojado y ya no voy a ver más esos partidos? ¿Qué pensarían, mis hermanos? ¿Qué pensarían de esto? Pensarían que es ridículo, ¿no es así? Porque son excusas. Son excusas ridículas, mis hermanos. La verdad es que son excusas ridículas cualquiera de estas. Y déjenme decirles, mis hermanos, que este es el punto. Muchos creyentes ponen excusas en su relación con Dios. No hay compromiso, no hay dedicación, y más bien hay excusas. Mis hermanos, es como si, les decía, un fanático de algún deporte, mis hermanos, puede poner excusas para dejar de ver ese deporte, para dejar de practicarlo. Pues sí, pero son excusas, mis hermanos, a veces tontas. Pero déjame decirte que a veces nosotros como creyentes ponemos excusas y no tenemos compromiso ni dedicación y solo ponemos excusas en las cosas espirituales. Ponemos muchas excusas, mis hermanos. La verdad es que hay una diferencia, mis hermanos, en las excusas. En realidad, lo que estamos diciendo es no quiero. Y muchos creyentes están atorados con esta situación. Muchos creyentes, mis hermanos, están confundidos con el no quiero con relación al no puedo. ¿Qué pensarían de esto, mis hermanos, si le dijera a alguien, algún creyente dijera, simplemente no puedo llevarme bien con mi esposa? O alguien más dijera, mis hermanos, mi esposo y yo no podemos comunicarnos. O alguien más dijera, no puedo disciplinar a mis hijos como debiera. O alguien más, mis hermanos, simplemente no puedo dejar estos pecados, no puedo dejarlos, me ganan. O alguien más dijera, mis hermanos, no puedo hallar tiempo para orar. O no puedo dejar de chismear. ¿Saben, mis hermanos? ¿Saben? En realidad son excusas. Estas premisas o estas excusas, mis hermanos, en realidad las podríamos hacerlas verdad si los creyentes dijeran, en lugar de no puedo, no quiero. Si dijeran, por ejemplo, mis hermanos, en lugar de decir, es que no puedo llevarme bien con mi esposa, si dijeran, es que no quiero llevarme bien con ella. Hay una diferencia. O que alguien dijera, mis hermanos, mi esposo y yo no podemos comunicarnos, no hay buena comunicación. En realidad es una excusa porque, mis hermanos, el asunto es simplemente esto. Es que yo no quiero
comunicarme con mi esposa o con mi esposo. O que alguien dijera, mis hermanos, es que no puedo dejar estos pecados. Es una excusa, mis hermanos, para no asumir la verdad que es, no quiero dejar estos pecados. O que alguien dijera, mis hermanos, no puedo hallar tiempo para orar. Realmente es una excusa, porque la verdad es, mis hermanos, esta, es que no quiero hallar tiempo para orar. Hay muchas excusas, mis hermanos, muchas excusas. Una ocasión leí un libro, mis hermanos, un libro cristiano, de 1001 excusas que decimos los creyentes. Y al decir alguna excusa, mis hermanos, en realidad estamos tratando de que sean considerados con nosotros, y en realidad, mis hermanos, lo que es que no queremos hacer eso. Y ponemos excusas, muchas excusas. ¿Por qué les hablo acerca de esto, mis hermanos? Lo puse como título a la predicación, mis hermanos, este asunto. Lo puse como título, mis hermanos, con Dios no hay excusa. Y precisamente en este pasaje que les leí, mis hermanos, hay 5 excusas, o podemos decir 5 preguntas. 5 excusas, mis hermanos, para nosotros o para las personas del tiempo del apóstol Pablo, pero también para nosotros. Excusas para no relacionarnos con Dios, excusas para pecar, excusas, mis hermanos, para crecer en nuestra vida espiritual. Hay excusas, mis hermanos. La gente es así. Incluso, mis hermanos, podemos encontrar ejemplos de personas que pusieron excusas. Por ejemplo, mis hermanos, cuando el Señor Jesús llamó a Jeremías, el profeta, le llamó, mis hermanos, era una persona joven, y entonces Jeremías puso como excusa, ay Señor, soy joven y no sé hablar, no sé decir las cosas. Lo que estaba haciendo Jeremías, mis hermanos, era poner una excusa para lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y frecuentemente somos así, mis hermanos. Así pues, en esta mañana, mis hermanos, yo quiero que veamos 5 excusas para pecar y sus respuestas. Cómo Dios quita estas respuestas, estas excusas, mis hermanos, y nos revela verdaderamente cuál es el asunto. Entonces, esto es lo que quiero que veamos hoy, mis hermanos, y al finalizar de este pasaje, al finalizar esta predicación, quisiera hacer una aplicación a nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, vamos a ver 5 excusas para pecar y sus respuestas, mis hermanos. Primera pregunta o primera excusa, mis hermanos. Primera pregunta o primera excusa es esta, si lo quieres anotar. ¿Tiene ventaja ser religioso? Anótalo, por favor. ¿Tiene una ventaja ser religioso? Los judíos, el apóstol Pablo, mis hermanos, está utilizando un método de preguntas retóricas, mis hermanos, que tienen una respuesta obvia, pero que muchas personas pensaban así en su tiempo. Y algunas personas pensaban, el apóstol Pablo le está escribiendo a los gentiles, ya les escribió, ahora les escribe a los judíos. En este pasaje en Romanos, y les dice de manera muy clara, mis hermanos, tiene ventaja ser religioso. Fíjense el pasaje, el versículo 1 de Romanos 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿tiene ventaja ser judío? ¿Tiene ventaja pertenecer al pueblo judío, al pueblo israelita? ¿Tiene alguna ventaja? En el contexto para ti y para mí, mis hermanos, la pregunta sería, ¿tiene alguna ventaja ser religioso? Porque los judíos eran religiosos. Y para ti y para mí, mis hermanos, esta debe ser la pregunta. ¿Tiene alguna ventaja ser religioso? ¿Tiene alguna ventaja hacer esto? Mis hermanos, esto es lo que está el apóstol Pablo escribiendo. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, responde, sí, la respuesta es sí, en muchas maneras, dice el versículo 2, si lo quieres anotar. Dice el pasaje, mis hermanos, versículo 2, mucho, en todas maneras, dice el versículo 2. En muchas, en todas maneras hay ventajas de ser religioso. Tú me podrás decir, mis hermanos, y aquí me han escuchado decir que en lugar de ser religioso, mis hermanos, debemos ser verdaderos seguidores de Cristo y no estar sujetos a ritos externos.
Pero déjame decirte esto, ¿tiene una ventaja ser religioso? Sí, yo creo que sí, mis hermanos. Igual que el apóstol Pablo decía, ¿tiene una ventaja ser judío? Sí, mis hermanos, sí. ¿Cuál es este asunto, mis hermanos? Esto, porque el apóstol Pablo, mis hermanos, le dice que la principal ventaja que tenían los judíos era esta, que les había sido confiada la palabra de Dios. ¿Lo puedes anotar? A los judíos les había sido confiada la palabra de Dios. Dice allí, mis hermanos, el versículo 2, mis hermanos, de Romanos 3. Sí, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos, mis hermanos, les había sido entregada la palabra de Dios. La palabra griega para primero, mis hermanos, está primero. Cuando nosotros estamos hablando decimos, bueno, en primer lugar, y luego damos una lista, decimos 1, 2, 3, mis hermanos, y vamos siguiendo. Pero el apóstol Pablo, si ustedes se fijan en el versículo, mis hermanos, dice primero, lo cual significa de mayor importancia, lo fundamental, lo más importante. Y cuando el apóstol Pablo está en este versículo diciendo primero, suena, mis hermanos, como si fuera a dar una lista de ventajas de ser judíos, y solo ofrece una, mis hermanos. ¿Por qué? Porque está diciendo cuál es la más importante. Más adelante dice otras ventajas en otro capítulo, mis hermanos, de Romanos, más adelante. Pero aquí está diciendo cuál es la más importante. La más importante, la ventaja más importante de ser judío, mis hermanos, es que Dios les había entregado su palabra. Más que los ritos, más que las ceremonias, más que cualquier otra cosa, Dios les había dado su palabra. Y esta es una ventaja enorme, mis hermanos. Esta es una gran distinción del pueblo judío, del pueblo israelita, mis hermanos. Dios les había dicho, mira, esta es mi palabra y te la estoy confiando a ti, se la estoy confiando a él, se la estaba confiando a ellos. ¿Por qué Dios les había confiado su palabra a los judíos? Mis hermanos, la primera razón por la cual Dios dio su palabra a los judíos era para que la cuidaran y la protegieran. Déjame hacerte esta pregunta, tú eres creyente, y quizás esta pregunta es para ti. ¿Tiene una ventaja ser religioso? Sí, déjame decirte una ventaja enorme. Porque conoces de la palabra de Dios, sabes de la palabra de Dios y la palabra de Dios te ha sido confiada. Igual que a los judíos. Hay una ventaja enorme, mis hermanos. Dios nos ha confiado su palabra. Déjame decirte que debemos estar agradecidos tú y yo, porque la palabra de Dios ha llegado a nosotros, mis hermanos, a través de la historia y a través de muchos años, miles de años, ha llegado la palabra de Dios a nosotros sin error, mis hermanos. La palabra de Dios ha llegado y es asombroso, mis hermanos, cómo ha llegado la palabra de Dios hasta nosotros. Déjame decirte, es un libro, la Biblia, mis hermanos, escrita en 3 continentes. Fue escrita en África, en Asia y en Europa. Y la palabra de Dios fue escrita también en 3 idiomas. Fue escrita, mis hermanos, en hebreo, en arameo y en griego. Estos 66 libros que consideramos la palabra de Dios, mis hermanos, fue escrita por 49 autores de diferente rango social. Entre estos autores, mis hermanos, había reyes y poetas como David y Salomón. Había personas que tenían preparación como Pablo y Lucas. Y había personas, mis hermanos, que no tenían ninguna preparación como el profeta Amós, cuyo trabajo era recolectar higos silvestres. Ese era su trabajo. Y Dios envió un mensaje a través de todas estas personas. Y la palabra de Dios ha llegado hasta nuestros días y ha sido preservada a través de los siglos, mis hermanos. ¿Han visto la película, mis hermanos, Los Buscadores del Arca Perdida? De Indiana Jones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han visto? Mis hermanos, es una película muy antigua, mis hermanos. A mí me gusta mucho, es una gran película, pero tiene una mala teología. Porque se aparta totalmente de la Biblia. Es mucha aventura, mis hermanos, pero muy poca verdad en cuanto al arca del pacto.
¿Qué era el arca del pacto, mis hermanos? Era una caja de madera preciosa, cubierta de láminas de oro por dentro y por fuera. Y mis hermanos, el arca, Dios les dio instrucciones al pueblo judío de cómo debían hacer el arca. En Éxodo 25, mis hermanos, encontramos estas instrucciones. Dice allí los versículos del 10 al 16. Solo yo coloqué, mis hermanos, en sus boletines en la pantalla los versículos 10 y 16. Pero dice allí, mis hermanos, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Es decir, mis hermanos, será de 90 centímetros por 45 centímetros de ancho y 45 centímetros de alto. Esta caja, así. Y luego le sigue dando instrucciones, mis hermanos. Dice, la van a cubrir de oro puro por dentro, por fuera, harán una cornisa de oro alrededor, fundirán para ello 4 anillos de oro, mis hermanos, que pondrían en las esquinas, para que pusieran varas allí de madera de acacia también, para que no la tocaran. ¿Cuál es la razón para que no tocaran el arca del pacto, mis hermanos? Era sagrada y no podían tocarla. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del arca, mis hermanos, estaba guardada la palabra de Dios. Allí, si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, dice el versículo 16, y pondrás en el arca, ¿qué dice, mis hermanos? El testimonio que yo te daré. Es decir, la palabra de Dios, lo que Él estaba diciendo, lo pondrás allí, es decir, la ley de Dios, las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Estaban allí dentro del arca. ¿Qué es lo que hacía especial al arca, mis hermanos? ¿La madera? ¿El oro? ¿El trabajo que habían hecho con el arca? No, lo que la hacía especial era lo que estaba dentro. La palabra que Dios les había entregado, mis hermanos, y que los judíos debían guardar y cuidar. Más adelante, mis hermanos, Salomón construyó un templo enorme, detallado. ¿Por qué? Para guardar esa arca que tenía en su interior la palabra de Dios. Así de importante era, mis hermanos. Dios les dio a los judíos su palabra para que la guardaran y protegieran. Y déjenme decirte, mis hermanos, tú y yo tenemos una gran ventaja. Dios nos ha dado su palabra, mis hermanos, para guardarla, protegerla, para vivirla. Es un privilegio tener la palabra de Dios. Pero déjenme decirles, en segundo lugar, mis hermanos, la segunda cosa que debían hacer los judíos con la palabra de Dios era compartirla. Los judíos debían ser un pueblo misionero para el resto del mundo. Dios no los había escogido como nación para que pudieran decir, es que nosotros tenemos la palabra de Dios y ustedes no. Nosotros sí la tenemos, ustedes no tienen la palabra de Dios. No, mis hermanos, no era esta la intención de Dios. No era que ellos dijeran, somos los favoritos de Dios, todos los demás no importan. No, lo que debían hacer, mis hermanos, era llevar la palabra de Dios y compartida. ¿Pero lo hacían? No, no lo hacían y no lo hicieron, mis hermanos. Cumplían con una parte, sí, trataban de cuidar y preservar la palabra, pero no la compartían. Pensaban que por ser el pueblo escogido eran los únicos que valían e importaban a los ojos de Dios. Déjame decirte, esta misma pregunta es tuya y mía. ¿Tiene ventaja ser religioso? Sí. ¿Tiene ventaja ser cristiano? Sí, y mucha ventaja. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra. Tiene una ventaja enorme. El creyente, mis hermanos, que quizás apenas inicia o que ya tiene varios años, déjame decirte, sabe mucho más de la palabra de Dios y lo que Dios quiere, mucho más que muchas personas que están a su alrededor. ¿Tiene una ventaja? Sí, sí tiene una gran ventaja. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer con respecto a esto? ¿Qué debemos hacer con respecto a la palabra de Dios?
Lo que tú y yo debemos hacer es acudir a la palabra de Dios constantemente. Nos ha sido confiada. ¿Qué debemos hacer? Vivirla, guardarla, obedecerla y luego compartirla. Esto debemos hacer, mis hermanos, y debemos hacerlo con toda fidelidad. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda pregunta o excusa, mis hermanos, que trata el apóstol Pablo es esta. Tiene que ver con la fidelidad de Dios. Tiene que ver con la fidelidad de Dios. El primero, mis hermanos, era con la unicidad, es decir, somos únicos, decían los judíos. La segunda, mis hermanos, tiene que ver con la fidelidad de Dios. ¿Y qué es esta, mis hermanos? Es esta. Si lo quieres anotar y quieres rellenar los espacios que tienes en tu hoja, mis hermanos, es la segunda pregunta o excusa. La fidelidad de Dios se anula por la incredulidad. Versículo 3, mis hermanos, la fidelidad de Dios se anula por la incredulidad. ¿Qué dice el versículo 3, mis hermanos? Dice allí, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Lo puedes subrayar lo que está subrayado en ese versículo? Por favor, si lo puedes subrayar. Mis hermanos, ¿qué es esto? Imaginen, mis hermanos, que algunos creyentes de la época del apóstol Pablo están diciendo, ¿qué pasa si algunos no tienen fe? ¿Qué pasa si algunos son incrédulos? En particular los judíos, mis hermanos. ¿Qué pasa si algunos judíos han sido infieles a Dios? ¿Saben, mis hermanos? El Antiguo Testamento habla mucho acerca de este aspecto. Habla de esto, mis hermanos. Había judíos fieles y había judíos que eran infieles. La historia del pueblo judío era así, mis hermanos. Y la pregunta es esta: ¿quitará Dios sus promesas a los judíos porque no les siguen fielmente? ¿La infidelidad de los judíos cancela las promesas hechas por Dios a ellos? ¿Hizo Dios promesas a los judíos y Dios las va a cancelar, mis hermanos? Dios había hecho promesas a los judíos, eso es claro. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, vemos una gran cantidad de promesas hechas a los judíos. Y la siguiente pregunta es, ¿guardaban su pacto? ¿O los judíos guardaban su parte del pacto? No. Entonces la conclusión es esta: ¿puede Dios romper sus promesas? ¿Puede Dios faltar a su fidelidad? Déjame decirte lo siguiente: somos cristianos tú y yo, somos creyentes, y debemos reconocer, mis hermanos, que no siempre hemos sido fieles a Dios. No siempre. Quizás tú recuerdas épocas de tu vida en que no has sido fiel a Dios, o ahora mismo no estás siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida que estás viviendo que son contrarias a lo que Dios dice en su palabra, y actualmente no eres fiel a Dios. Y entonces es esta la situación. Si tú eres fiel, eres infiel a Dios. Si tú eres infiel, Dios va a anular su fidelidad para ti. ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos, que dice el versículo 4? La respuesta, mis hermanos, es no, de ninguna manera. De ninguna manera, si lo quieren anotar. Dice este versículo 4, mis hermanos, lo voy a leer completo. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre, ¿cómo? Mentiroso. ¿No es así? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, dice el pasaje, mis hermanos. La pregunta que está haciendo el apóstol Pablo es esta: siendo que los judíos no siguieron la palabra de Dios completamente, ¿significa que Dios no tiene que cumplir sus promesas que les hizo? Pablo, mis hermanos, está diciendo no, de ninguna manera, mis hermanos. ¿Sabes qué? Mis hermanos, de ninguna manera, esta expresión, mis hermanos, lo busqué en la Biblia y se utiliza 13 veces en las cartas del apóstol Pablo, pero se utiliza 9 veces en la carta a los romanos, 13 veces en las cartas,
pero 9 veces en esta carta de los Romanos. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? De ninguna manera. Lo que significa, mis hermanos, es no, 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 no. Es un no absoluto, mis hermanos. Es un no absoluto, es una afirmación muy fuerte, mis hermanos. Significa de ninguna manera, un no absoluto. Dios no rompe sus promesas, aun cuando nuestra conducta no lo merece, aun cuando no lo merecemos, mis hermanos. Quizás hay algunos que dudan de la fidelidad de Dios porque Dios no les contestó como ellos esperaban. O pasó una situación terrible en sus vidas y dicen: Dios no es fiel, mis hermanos. La verdad es que, déjame decirte, mis hermanos, por eso dice el pasaje: aunque todo hombre fuese mentiroso, como está escrito, mis hermanos, todo hombre es mentiroso. Sin embargo, Dios es veraz, mantiene su fidelidad. Dios no rompe sus promesas, aun cuando nuestra conducta no lo merezca. Aun cuando nuestra conducta no lo merezca, mis hermanos. Déjenme decirles, hay 2 clases de promesas en la Biblia, 2 clases de promesas. Hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Si lo quieres anotar por allí, ahí tienen un espacio para anotarlo. Hay promesas condicionales y promesas incondicionales. ¿Cómo son o cuáles son las promesas condicionales? Las promesas condicionales, mis hermanos, son promesas que dicen: si tú haces esto, entonces yo haré esto otro. Esa es una condición. Si tú haces esto, yo voy a hacer otro. Por ejemplo, mis hermanos, el conocido pasaje de la Escritura: pedid y se os dará. ¿Cuál es la condición? Pedir. ¿Y cuál es la promesa? Se os dará. No dice, mis hermanos, si no pides, te lo voy a dar de todos modos. No. La condición es pedir. Hay una condición. Déjenme decirles, mis hermanos, otro pasaje de la Escritura. Por ejemplo, mis hermanos: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la condición? Invocar el nombre del Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dice: será salvo. Si haces tu parte, Dios va a cumplir su promesa. Deben ponerles otro ejemplo. Segunda de Crónicas 7:14. Este famoso pasaje, mis hermanos, que está en la Escritura. Dice este pasaje: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben, mis hermanos? Esto es una promesa condicional. ¿Qué está diciendo? Si mi pueblo se humilla y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, es decir, se arrepienten, entonces, esa es la condición. Y entonces la respuesta es: yo voy a oír desde los cielos y voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra. Estas son ejemplos de promesas condicionales. Pero también en la Biblia, mis hermanos, hay muchos ejemplos de promesas que no tienen condición, son sin condiciones y están en vigor. Dios las cumple, mis hermanos, si hacemos lo correcto o no. Estas son las promesas de las cuales el apóstol Pablo está hablando aquí precisamente en esta carta a los Romanos. Hay algunas promesas que Dios hizo a los judíos que no dependían de su manera de comportarse. Por ejemplo, mis hermanos, Dios prometió a los judíos que algún día vendría un Mesías. Déjame preguntarte esto: ¿merecían los judíos un Mesías? No. Déjame hacerte esta pregunta: ¿merecemos nosotros un Mesías, un Salvador? Tampoco. No lo merecemos. ¿Los judíos fueron siempre fieles a través de todo el Antiguo Testamento? No. ¿Nosotros hemos sido fieles a lo largo de toda nuestra vida cristiana? Tampoco. No, mis hermanos. Sin embargo, Dios envió un Mesías, a su Hijo Jesucristo, por nosotros. ¿Saben? Esto fue una promesa incondicional, sin condiciones. ¿Saben qué dice la Biblia también con respecto a Jesús, mis hermanos? Que un día va a regresar. Un día nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Es una promesa. Y no importa lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer,
Esta promesa no depende de nosotros. Es una promesa que Dios va a cumplir sin condiciones. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mis hermanos. ¿Cuál es el argumento del apóstol Pablo, mis hermanos? Es decir, algunos de ustedes dicen que Dios puede desechar todo lo que les había prometido porque se han portado mal o con base en su mala conducta. Y lo que el apóstol Pablo responde es: no, las promesas de Dios no se basan en lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Las promesas de Dios se basan en su carácter, en el carácter de Dios, en la fidelidad de Él y en su misericordia. No en lo que ustedes hagan o dejen de hacer, no en la conducta del hombre, mis hermanos. Saben, ustedes y yo deberíamos estar profundamente agradecidos con Dios de que las promesas de Dios no se basan en nuestra conducta. Si fuera así, mis hermanos, déjame decirte, ninguno de nosotros estaría aquí. No podríamos disfrutar de su fidelidad ni de su misericordia, mis hermanos. La verdad es que deberíamos leer con profunda atención este salmo, el Salmo 89. Les he colocado aquí, mis hermanos. Yo les pido que lo lean conmigo, Salmo 89, 30 al 37. Vamos a leerlo, lo tienen en su hoja, también está en la pantalla, mis hermanos. Y vamos a leerlo, mis hermanos, estos versículos de la palabra de Dios. Dice así: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué está diciendo este pasaje, mis hermanos? Dios está diciendo que aunque la nación judía no habían hecho lo que Él les había mandado hacer, todavía les ama. Y Dios estaba dispuesto a cumplir las promesas que les había hecho. ¿Saben, mis hermanos? Eso también es para ti y para mí. ¿Te has equivocado delante de Dios? ¿Piensas que la misericordia de Dios y la gracia de Él se han alejado de tu vida porque tú has sido infiel? ¿Porque tienes pecado en tu vida o lo has tenido y no lo has confesado? Déjame decirte, Dios es fiel. Como dice este pasaje, mis hermanos, no quitaré de Él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No voy a olvidar mi pacto. Dios no olvida esto, mis hermanos. Dios no olvida esto. Esto es una de las razones por las cuales tú y yo debemos estimar las promesas de la palabra de Dios, porque son absolutamente fidedignas, porque Dios es fiel. Podemos confiar en las promesas de Dios. Dios nunca contradice su palabra, mis hermanos. Si Dios lo dice, ciertamente va a pasar y sucederá. Y Dios extiende su misericordia para con nosotros, mis hermanos. Dios lo extiende. Esto debe hacer, mis hermanos, que tú y yo volvamos hacia nuestro Señor y tengamos una comunión más estrecha con Él. Lo busquemos más estrechamente, mis hermanos. Él está trabajando contigo y conmigo y tiene un plan para nosotros a pesar de nuestra infidelidad, y esto debe hacernos estar profundamente agradecidos y debe movernos a buscarlo más intensamente cada día. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera pregunta o excusa, ¿cuál es? Es esta, mis hermanos. ¿No es injusto que Dios me condene? Dice el versículo 5. ¿No es injusto que Dios me condene, mis hermanos? Esta pregunta o esta excusa tiene que ver con la justicia de Dios. Las dos anteriores, la primera, mis hermanos, tenía que ver con la unicidad de los judíos. La segunda, mis hermanos, es la fidelidad de Dios. Y esta tercera tiene que ver con la justicia de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es esta excusa o la pregunta? ¿No es injusto que Dios me condene? Ya lo anotaron, mis hermanos, dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia
hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y entre paréntesis el apóstol Pablo escribe, hablo como hombre. Déjenme decirles, mis hermanos, que este pasaje que estamos revisando es un pasaje, mis hermanos, de los más difíciles de la Escritura, pero al mismo tiempo, mis hermanos, es uno de los más difíciles de Romanos, este pasaje. Y hay que entender bien esta Escritura, este pasaje. El versículo 5, mis hermanos, dice, si nuestra injusticia, lo voy a volver a leer, dice, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo, mis hermanos? Es una excusa de los judíos del tiempo del apóstol Pablo, mis hermanos. Para poderlo entender, yo puse este mismo pasaje, mis hermanos, lo puse en la Nueva Traducción Viviente, lo tienen ustedes allí, mis hermanos, aquí está en el pasaje, este mismo pasaje, Romanos 3:5. Y voy a leerlos, mis hermanos, este mismo pasaje, en otro lenguaje, dice allí, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano. Es como si dijéramos, mis hermanos, mira, que el apóstol Pablo está escribiendo y le dijeran, mira, acabas de decir que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Por lo tanto, me parece que cuando peco, Dios me perdona. Y si peco, entonces Dios me perdona más. Entonces, cada vez que peco, pues pongo a Dios en buena posición, en buena situación, porque Él muestra su generosidad en perdonar. Entonces, Dios no debe enojarse conmigo cuando yo peco. Dios no debe enojarse conmigo cuando peco, porque mi pecado hace resaltar la bondad de Dios. ¿Les parece lógico esto? No. Pero eso es lo que algunos creyentes de la época del apóstol Pablo creían. Entonces voy a pecar. Y voy a pecar más para que se manifieste más la bondad de Dios. Es decir, mis hermanos, si nuestro pecado pone a Dios para mostrar su gracia y su generosidad, ¿por qué hemos de ser juzgados por Él? Si estoy haciendo que Dios se vea bien, que se vea bien su gracia, su misericordia, ¿por qué Dios me condena cuando yo le estoy haciendo un favor? Es decir, peco para que se manifieste la bondad de Dios. ¿Por qué me va a juzgar y condenar Dios? Si yo peco, estoy mostrando que Dios es realmente bondadoso y por lo tanto Dios debería agradecerme a mí porque yo estoy pecando. Esa es la lógica de este pasaje, mis hermanos. El apóstol Pablo pone entre paréntesis, mis hermanos, hablo como hombre. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, esta es la lógica humana. Es la lógica del ser humano, mis hermanos. Y la lógica humana, la lógica del ser humano, a veces es una lógica necia, es locura, mis hermanos. Lo que algunas personas estaban haciendo en la época del apóstol Pablo era torcer lo que Pablo decía, y la gente estaba diciendo, mis hermanos, que la infidelidad de los judíos actualmente reforzaba la fidelidad de Dios. Deben ponerles un ejemplo acerca de esto. ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué pensarían ustedes si un hombre, una persona, está cometiendo adulterio y lo comete varias veces? Y mientras tanto, mientras este hombre comete adulterio, su esposa se mantiene fiel a él. Y supongamos que este hombre va con su esposa y le dice, mi infidelidad hace resaltar tu gracia. Porque mientras tú te mantienes fiel, yo estoy siendo infiel. Pero esto demuestra lo maravilloso persona que tú eres. Así que un día la esposa por fin dice, ya basta, no lo aguanto más. Ya me cansé de que me sea infiel, no lo voy a soportar más. Y se lo dice al esposo, y entonces el esposo dijera, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojas conmigo? Mi infidelidad hace resaltar tu paciencia. En vez de enfadarte, deberías agradecerme por mi adulterio, porque demuestra cuán buena persona eres tú.
¿Esto tiene sentido, mis hermanos? No, ¿verdad? Ningún sentido. Pues así, mis hermanos, pensaban algunas personas en la época del apóstol Pablo, y muchas personas también pueden pensar así ahora, mis hermanos. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es destruyendo este argumento, mis hermanos. Lo destruye completamente, es una lógica torcida. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy hablando como hombre, con la lógica del ser humano que es torcida y necia. ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? La respuesta es esta. La respuesta no es así. No es así. Dios, mis hermanos, dice, va a juzgar a todos con justo juicio. Esa es la respuesta. No es así como estás pensando. Es esto, mis hermanos. Dice el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaríamos al mundo? Lo que el pasaje está diciendo, mis hermanos, es que Dios va a juzgar. Y Dios va a juzgar de acuerdo a sus normas, no de acuerdo a las tuyas o las mías. Nosotros, mis hermanos, tendemos a tener nuestras normas de actuación y nuestros valores, mis hermanos, pero estas normas de actuación y estos valores pueden ser diferentes a las normas y los valores de Dios. Pueden ser distintos. Y debemos darnos cuenta que Dios, mis hermanos, no nos va a juzgar de acuerdo a nuestras normas y valores. Si no, yo puedo decir, estoy bien. Al contrario, estoy haciendo las cosas correctas. Pero Dios dice una cosa diferente, mis hermanos. Dice una cosa distinta aquí. El resultado del pecado, mis hermanos, es que Dios nos va a juzgar. Porque el pecado es pecado. Es alejarse de la norma de Dios. Es alejarse, desviarse de lo que Dios quiere y desea. Eso es pecado. Es alejarse de lo que Dios quiere, mis hermanos. Y Dios nos va a juzgar de acuerdo a sus normas, no las nuestras. Mis hermanas conocen bien esto, mis hermanos, cuando van al mercado o van a un supermercado, van al mercado y compran fruta o compran verduras o compran vegetales o algo de carne, mis hermanos, y piden 1 kilo o kilo y medio, 2 kilos o un cuarto, medio kilo, lo que sea, mis hermanos, y lo ponen en la pesa, y uno se está fijando en lo que le están pesando, ¿no es así? ¿Por qué? Porque a pesar de que la pesa, mis hermanos, la báscula esté diciendo, es 1 kilo o es medio kilo o 2 kilos, mis hermanos, a veces algunas personas le ponen un poquito menos para que sea menos peso. Y uno lo compra, mis hermanos, y uno se va diciendo, bueno, me vendió lo que yo creo que es 1 kilo, pedí 1 kilo y que lo que creo que es 1 kilo, aunque algunas básculas están arregladas. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque Dios va a pesar nuestras vidas. Es como cuando fue escrita en la pared del palacio del rey, mis hermanos, asirio, fue escrita allí unas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice, has sido pesado y has sido hallado falto. Y el rey que estaba allí con todo su corte, mis hermanos, vio estas palabras, que una mano había escrito esto allí en la pared, y se espantó. Y mandaron llamar a Daniel para que le tradujera esto. Y Daniel lo tradujo, has sido pesado y has sido hallado falto. Te falta peso de acuerdo a la norma de Dios. Y Dios, mis hermanos, es el que nos va a evaluar a ti y a mí. Nos va a evaluar, mis hermanos, no de acuerdo con nuestras normas, no de acuerdo con nuestros valores. Dios nos va a evaluar de acuerdo con sus normas y valores, de acuerdo con lo que Él quiere, mis hermanos. Y no debemos olvidarnos de esto. Dios nos va a juzgar. Por ello, mis hermanos, debemos tratar de vivir vidas más santas delante de Dios. Debemos tratar de vivir vidas más justas delante de Él. No como estas personas que decían, bueno, voy a pecar para que se manifieste más la bondad de Dios. No, al contrario. El tiempo pasado, el tiempo que he vivido fue suficiente para vivir como vivía antes en pecado. Pero ahora que he conocido a Cristo, debo vivir de una manera diferente, de una manera distinta. Debo vivir para Cristo y para aquel que me compró y que derramó su sangre por mí. Y este debe ser el pensamiento de todos nosotros.
El tiempo pasado fue suficiente para pecar. Es suficiente. Ahora debo vivir de una manera distinta, diferente, haciendo las cosas que agradan a Dios. Porque Dios nos va a juzgar a todos. Dios va a juzgar a todos, mis hermanos, de acuerdo con sus normas. Y esto debemos tomarlo muy en cuenta. Cuarto lugar, mis hermanos. Cuarto lugar, o cuarta excusa, es esta, mis hermanos. Cuarta pregunta: ¿por qué Dios me considera como pecador? ¿Por qué Dios me considera como pecador? Versículo 7. Dice el pasaje, mis hermanos: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta pregunta, mis hermanos, es una extensión de la anterior, de la 3. Es una extensión del último argumento, mis hermanos, de la 3. El apóstol Pablo es como si dijera: miren, vamos a llevar la lógica del pensamiento humano un paso más adelante. Si todas las cosas malas que hago hacen feliz a Dios, porque le dan la oportunidad de demostrar su gracia, entonces ¿por qué me va a condenar? ¿Por qué me tiene que condenar a Dios? Si la veracidad de Dios ha aumentado por mi pecado, ¿por qué estoy siendo juzgado? ¿Dios me puede culpar por algo que trae gloria a Él? Si yo peco, eso trae más gloria a Dios. ¿Por qué Dios me condena? Ese es el argumento, mis hermanos. Es decir, ¿cómo puede Dios llamarme pecador si mi pecado demuestra lo perdonador que es Él? El apóstol Pablo lo está llevando al extremo, mis hermanos. La verdad es que en la época del apóstol Pablo algunos estaban tergiversando lo que creían de Dios, mis hermanos. Pero déjame decirte, quizás cuando yo te estoy diciendo esto, tú dices: pues qué clase de mente tenían, pero yo no lo soy, yo no soy así. Déjame decirte que hay creyentes que también son así. ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? La respuesta está en el versículo 8, y déjenme seguir con el argumento. Dice: Dios, mis hermanos, es la respuesta, no necesita nuestra maldad para contrastar su bondad. Dios no necesita nuestra maldad. Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera, mis hermanos. Cuando vemos el libro de los Salmos, vemos constantemente, mis hermanos, que Dios es bueno y solo buenas cosas sabe dar Dios. La bondad de Dios se expresa de diferentes maneras y no necesita nuestra maldad para contrastar su bondad. Dios no necesita esto, mis hermanos, nuestra maldad para mostrar su bondad, para mostrar su misericordia por nosotros, mis hermanos. Dice el versículo 8, dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Pues vamos a portarnos mal, vamos a hacer cosas malas para que la bondad de Dios se manifieste a plenitud. Vamos a hacerlo para que Dios se manifieste en perdonar, mis hermanos. Vamos a hacer esto, vamos a pecar en grande para que se manifieste el perdón de Dios en grande, mis hermanos. ¿Esto tiene sentido? No, mis hermanos, ningún sentido. Dios no necesita nuestra maldad para contrastar su bondad. ¿Saben qué es eso? Eso es gracia barata. Es abaratar la gracia de Dios. Es decir, básicamente, no importa lo que haces si crees que es bueno para ti. Hay muchas personas que creen esto. Hay mucha gente, mis hermanos, que va a las iglesias y creen la verdad de Dios. Creen el evangelio, pero ¿cuál es su estilo de vida? Muchas personas vienen a la iglesia, a esta iglesia o a otras iglesias, mis hermanos, y creen la verdad de Dios, el evangelio de Dios, pero ¿cómo están viviendo? ¿Saben, mis hermanos? Muchos creyentes viven para el Señor los domingos y el resto de la semana viven para el maligno. Así hay mucha gente, muchos creyentes. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, es que no debemos seguir pecando
para comprobar la gracia de Dios y lo perdonador que es Él. Déjenme ponerles este ejemplo, mis hermanos. Ahora que hay mucha gripa y esto, mis hermanos, en las semanas pasadas de verdad yo tenía mucha tos y esto. Y déjenme ponerles este ejemplo. Si uno de ustedes tiene un resfriado y les duele la garganta, entonces mis hermanos van con el médico y el médico les dice: mira, tengo un fármaco, tengo un medicamento buenísimo, buenísimo. Y la verdad es que tú tienes un caso ligero de resfriado. No está grave tu caso, pero este fármaco puede sanar la garganta más mala inmediatamente. Entonces supongamos que tú le respondes al médico: bueno, vamos a esperar unos días mejor, no me dé la medicina, vamos a esperar unos días, voy a orar para que se me empeore la garganta, para estar más malo, para poder demostrar lo buena que es esta medicina. ¿Tiene sentido eso? No. Esa es la lógica, mis hermanos, que están utilizando algunos creyentes. Esa es la lógica. Mucha gente hace igual con Dios. Piensan que Dios, mis hermanos, es como un viejito amante en el cielo, pero totalmente inocuo, totalmente inofensivo. Supongamos, mis hermanos, que llevan ustedes a la casa de sus papás a sus hijos con el abuelito. Ya es muy mayor, está en su silla favorita allí sentado, mis hermanos, y llevan a sus hijos diciendo: oye, cuídamelos un momento, cuídamelos un ratito, mis hermanos, voy a estar de vuelta dentro de poco tiempo. Y al dejar a los niños, mis hermanos, los niños comienzan a deshacer la casa, comienzan a saltar sobre los sillones, comienzan a tirar las cosas, a romperlas, mis hermanos, mientras el abuelito está allí sentado, sonriendo, un poco senil, viéndolo. Y los niños piensan que el abuelito está divertido. Y dicen: vamos a sacar más cosas, a tirar más cosas. Piensan que no los puede detener porque es muy viejito. ¿Saben? Muchos piensan así de Dios: puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo, Dios es muy amoroso. Hay personas que piensan esto y me lo han dicho algunos, mis hermanos: sé que estoy haciendo mal, sé que estoy en pecado, pero voy a hacerlo de todas maneras porque al fin y al cabo Dios me perdona. ¿Sabes? Eso es gracia barata, porque no es tomar en cuenta a Dios, mis hermanos. Uno piensa que Dios es un necio que no va a tomar en cuenta nuestro pecado. Uno piensa a veces, mis hermanos, que uno puede salir sin condenación y salir bien de las cosas que hacemos que están mal delante de Dios, mis hermanos. ¿Saben? Déjame decirte esto. Ya lo he dicho en otras maneras, pero ahora quiero decirlo así, mis hermanos. Déjame decirte que el perdón de Dios no es nunca un permiso para pecar. No es un permiso para pecar. El perdón de Dios no lo es. No es un permiso para pecar. Déjame decirte, jamás tú y yo debemos confundir el perdón de Dios con su aprobación. Dios nos perdona cuando pecamos, pero no aprueba que nosotros pequemos, mis hermanos. Son dos cosas diferentes. El perdón de Dios no significa aprobación, no significa que Dios esté aprobando, mis hermanos, lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, mis hermanos, si un hijo de ustedes va a una tienda, mis hermanos, y se roba unos dulces, y los padres lo saben, ¿ustedes qué hacen? Bueno, lo pueden perdonar, pero tienen que hacer que el niño pague por los dulces, porque si no le están enseñando gracia barata. Porque si no, mis hermanos, están aprobando lo que hicieron. La verdad es que tú puedes tener un lío con tu vida, puedes pecar con tu vida y después puedes pedirle que Dios te perdone, pero déjame decir, después, de todos modos, a pesar del perdón de Dios, tú vas a cosechar lo que has sembrado.
Si tu vida es un lío de pecado, las consecuencias todavía quedan. Y eso puede pasar en cualquier área de tu vida. Puedes tener un pecado y puedes pedir que Dios te perdone, puedes arrepentirte y déjame decirte, Dios te va a perdonar, pero vas a quedar con las cicatrices, vas a quedar con las cicatrices. Es como el niño, mis hermanos, que desobedecía. Cada vez que desobedecía al papá, su papá le hacía clavar un clavo en la puerta de su cuarto, un clavo en la puerta de su cuarto. Y cada vez que pedía perdón podía quitar el clavo. Después de un año más o menos, mis hermanos, el niño se fijaba que la puerta de su cuarto estaba llena de hoyos. ¿Y sabes? Así es nuestra vida. Queda llena de hoyos, llena de cicatrices por el pecado. Sí, Dios nos perdona, pero quedan las consecuencias, mis hermanos. Quedan las consecuencias. Déjame decirte, tú y yo vamos a cosechar los resultados de nuestros pecados y de nuestros actos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mira, no presumas de la gracia de Dios. No presumas de la gracia de Dios. No presumas de esto. La verdad es que el perdón de Dios, mis hermanos, no es una licencia para que tú y yo pequemos. Y esa no es la clase de vida a la que Dios nos ha llamado. Dios perdona, es cierto, pero no es una licencia para que tú y yo pequemos y tengamos vidas, mis hermanos, que deshonren su santo nombre. Al contrario, mis hermanos, no debemos abusar de la gracia de Dios, ni pensar que la gracia de Dios es barata. No, debemos vivir de una manera distinta y diferente. Por último, mis hermanos, la quinta pregunta. ¿Dios tiene favoritos? ¿Lo puedes colocar allí? ¿Dios tiene favoritos? La quinta pregunta. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores? Es decir, ¿Dios tiene favoritos? Yo he escuchado, mis hermanos, decir a alguna persona, soy el pecador favorito de Dios. ¿De verdad? ¿Dios tiene favoritos? El apóstol Pablo está escribiendo, mis hermanos, refiriéndose a los propios judíos, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Hay alguien especial delante de Dios? ¿Hay alguien verdaderamente especial, alguien favorito delante de Dios? La respuesta que el apóstol Pablo dice, mis hermanos, es no. Todos somos pecadores, todos. El apóstol Pablo dice, mis hermanos, en ninguna manera, dice el versículo, mis hermanos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay favoritos delante de Dios, mis hermanos, no los hay. El pecado del hombre Dios lo va a castigar. Dios va a castigar nuestros pecados, mis hermanos. No porque mi familia, mis hermanos, yo sea un cristiano de tercera o de cuarta generación, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y yo sea cristiano, entonces Dios me va a considerar a mí. Eso no funciona así, mis hermanos. No funciona de esta manera. O no porque yo tenga 10 años asistiendo a la iglesia, Dios va a considerar mi persona, mi conducta y mi hablar. Y Dios me va a pasar ciertas cosas. Dios no tiene favoritos. O porque ya sea un ministro, o porque dé clases a los niños, o cualquier otra cosa que esté haciendo a su servicio, Dios me va a pasar las cosas. De ninguna manera, mis hermanos, de ninguna manera. ¿Saben, mis hermanos? Dios hablaba con Moisés de una manera muy especial. Con Moisés hablaba, mis hermanos, cara a cara, dice el pasaje de la Escritura. Subía Moisés al monte a orar y bajaba, y el pueblo judío no podía mirar el rostro de Moisés porque se reflejaba la gloria de Dios. Pero llegaron a cierta ocasión el pueblo judío, mis hermanos, a un lugar donde no tenían agua.
Y entonces Dios le dice a Moisés: háblale a la roca delante del pueblo, y entonces saldrá agua de la roca. ¿Qué hizo Moisés? Estaba enojado, ciertamente, pero hizo lo contrario. Dios le dijo: mis hermanos, háblale a la roca delante del pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Habló al pueblo y le pegó a la roca. No le habló a la roca. Salió agua. Allí se mostró la fidelidad de Dios y la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios se molestó. Dice: porque hiciste esto, Moisés, no entrarás a la tierra prometida. No entrarás. Suministro, el instrumento que Dios utilizó para sacar al pueblo judío de Egipto, su instrumento con el que Dios platicaba cara a cara, le dijo: no vas a entrar. Y dice el pasaje, mis hermanos, de la Escritura en el Éxodo, que Moisés a cada rato le decía: Señor y Señor, déjame entrar, déjame entrar. Hasta que Dios le dijo: basta ya, no me hables más de este asunto, porque no vas a entrar. Déjame hacerte esta reflexión. Si Dios no perdonó a Moisés para que entrara a la tierra prometida, ¿por qué Dios te ha de perdonar a ti o a mí? ¿Somos más especiales que Moisés? ¿De verdad? No, no lo somos, mis hermanos. No lo somos en ninguna manera. Dios no tiene favoritos. Dios no dará a Dios por inocente al hombre que peque. Dios no va a dar por inocente, mis hermanos. Como está escrito, dice el pasaje: no hay justo ni aun uno. Y no pienses que si pecas no te vas a librar de las consecuencias de Dios, y Dios va a pasar por alto lo que tú hagas. No importa quién seas o cómo te llames, no importa esto. Dios no tiene favoritos, mis hermanos. No dará por inocente al pecador. Dios no hace esto, mis hermanos, y esto debe quedarnos claros a ti y a mí. Dios puede juzgarnos, mis hermanos. Dice la palabra que Él es fuego consumidor, es un Dios celoso también. Es un Dios que se enoja y está airado, mis hermanos, con el pecado. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Esto debe movernos a vivir más en santidad delante de Dios, a andar más rectamente delante de Dios. Si tenemos pecado, debemos examinar nuestra vida y confesarlo. Y debe hacer, mis hermanos, que andemos nosotros andando de manera cuidadosa delante de Dios, día tras día, para no ofenderlo a Él. Lo que yo te pregunto hoy es si lo vas a hacer, si harás esto. Lo que te pregunto, si vas a andar en santidad delante de Dios, porque todas estas preguntas tienen que ver con esto, con el pecado. Y a veces somos especialistas en poner excusas delante de Dios, pero Dios no nos va a dar por inocente a ninguno de nosotros. Déjenme terminar, mis hermanos, y déjenme concluir. Dios llamó a Moisés, mis hermanos. Dios llamó a Moisés y le dijo a Moisés, mis hermanos, que cuando lo llamó en el monte Horeb, le dijo que iba a sacar al pueblo de Israel. Y le dijo: mis hermanos, vas a ir con los judíos y les vas a decir que yo te he enviado. Moisés puso una excusa y dijo: Señor, pero primero dime cuál es tu nombre, si no, no me van a creer. Dios platicó con Moisés y luego más adelante, mis hermanos, Moisés pone otra excusa y dice: es que no me van a creer porque van a decir: ¿no te ha aparecido Dios? Lo que estás diciendo es una fábula. Y más adelante Moisés pone otra excusa. Dice: Señor, no soy de fácil palabra, no sé hablar. Y más adelante, mis hermanos, pone otra excusa y dice así, mis hermanos: le dijo Moisés a Dios: ay, Señor, finalmente te ruego por medio del que debes enviar, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Es decir, lo que Moisés está diciendo: Señor, envía otro.
Yo no quiero ir. ¿Qué es lo que hizo Moisés en este proceso? Pues una excusa y luego otra y luego otra. Finalmente otra, mis hermanos. Está poniendo excusas delante de Dios. Y vean ustedes la respuesta de Dios, mis hermanos. Dice ahí el versículo 14, que entonces Jehová Dios se enojó contra Moisés. Y si tú y yo nos pasamos poniendo excusas delante de Dios por nuestra falta de compromiso, nuestra falta de amor a Él, nuestro pecado, mis hermanos, podemos correr este riesgo, que Dios también se aire, se enoje contra ti y contra mí, si estamos viviendo poniendo excusas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Basta de vivir así. Ya no hay que vivir así. Hay que vivir de una manera distinta y diferente delante de Dios, como Él quiere que tú y yo vivamos. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Por favor, mis hermanos, si son tan amables. Si tú has cerrado la norma de Dios, si no has dado en el blanco con Dios, has fallado la norma de Dios, pídele perdón. Y la verdad es un tiempo, mis hermanos, para que podamos recapacitar en nuestras propias vidas. Dejemos de poner excusas y nos comprometamos con Él a vivir como Él quiere. ¿Podrás orar así? Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu cuidado, tu amor. Gracias, mi Señor, porque has sido bueno y bueno en gran manera. Mi Señor, gracias por tu palabra, porque nos convence sin lugar a dudas y nos muestra quiénes somos. Ante ti y ante tu palabra estamos desnudos, mi Señor, y no podemos ocultar nada. Muestras lo que hay en nuestro interior, mi Señor. Y Padre Celestial, nuestra decisión hoy, de mis hermanos y a mí, es que queremos vivir para ti, obedientemente, vivir en santidad. Señor, apreciando el gran sacrificio de Cristo por nosotros. Gracias porque tus promesas y tu perdón son ilimitados. Pero también gracias porque nos dejas entender, mi Señor, que nuestro pecado trae consecuencias. Gracias también, mi Señor, porque nos dejas entender que tú has de juzgar a toda persona, porque como dice claramente tu palabra, no hay justo ni aún uno. Y esto nos mueve, mi Señor, a entregarnos a ti, a vivir de una manera distinta, a vivir de una manera diferente. Ayúdanos en ello, mi Señor, por favor, ayúdanos. Concédenos la gracia tuya, Padre Celestial, para vivir de una manera distinta. Por favor, mi Señor. Queremos vivir agradándote, haciendo lo que tú has mandado. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, que el Espíritu Santo nos ayude en esto, mi Señor, para andar como a ti te agrada. Gracias, Señor, por tu palabra y porque no vuelve vacía a ti, sino hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén.